esperarnos. Gracias, muy amables. A ver, yo quiero presentarles a un médico que es un experto en neurología infantil, jefe de neurología pediátrica del Hospital Garrahan. Se llama Roberto Caraballo y es uno de los médicos que en el mundo ha hecho experiencias con cannabis en tratamiento de epilepsia. Así que los saludamos a Roberto. ¿Qué Roberto. tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes hoy. Estuve mirando un ratito el programa previo a la conexión y quería actualizar un dato que personalmente es un orgullo, y es que desde hace 48 horas me hice cargo de la vicepresidencia de la Liga Mundial contra la Epilepsia, es decir, dejé mi cargo de presidente de la Comisión Latinoamericana y pasé a ser el vicepresidente de la Comisión Mundial, y es un orgullo por ser argentino. Caramba. De formar parte de esta comisión. Muy bueno, gracias por la oportunidad de contárselos. Muy bueno, felicitaciones. Gracias por la exclusiva, Roberto. Gracias. No, en serio, ¿sabés cuánto ponemos de relieve esto? Porque yo y mucha gente sabe cuánto esfuerzo significa llegar a esos lugares, a esas posiciones, que no es sencillo y que hay que tener una historia y un pasado y una historia en términos de investigación y de asistencia médica realmente muy destacada para poder llegar a esa posición. Así que felicitaciones de todo corazón, de colega a colega, conociendo cuánto cuesta esto, te felicito. Ahora, gracias. Dicho esto, bueno, y agradeciéndote la información. Hablemos de la epilepsia, ¿no, exactamente, doctor? ¿Qué es la epilepsia y a cuáles edades puede aparecer este mal, esta dolencia? ¿Y de qué se trata? Sí, muchas gracias por la primera pregunta, porque es una pregunta disparadora muy importante, que siempre digo que detrás del tema del cannabis, que es un aspecto a tener muy en cuenta hoy en día, es fundamental tener una mirada y un enfoque de lo que significa la epilepsia en general, que es una de los trastornos neurológicos crónicos más comunes, y por ende, cuando uno está ante una situación de estas características, una entidad de estas características, es un tema muy importante en la salud pública, que escapa y que va mucho más allá y es mucho más importante que el tema del cannabis en sí. Claro. Entonces, es una entidad crónica, como dijimos, que se expresa a través de la repetición de crisis epilépticas. Claro. Esa es la definición clásica. Convulsiones, Luego, convulsiones. Sí. No, pero convulsiones es una manera de expresarse. Ok. Claro. Crisis epiléptica es un término mucho más amplio. Bien. Porque hay infinidades de crisis epilépticas, lo cual todo el mundo asocia la convulsión, lógicamente, como la más conocida, probablemente la más frecuente, pero es increíble la cantidad de manifestaciones que se puede expresar la epilepsia, como la cantidad de síndromes o tipos de epilepsia que existen. Aspecto que es muy importante tener en cuenta a la hora de favorecer el manejo de toda persona, sea niña o adulto, que padece esta entidad. ¿Es genético, doctor? Las causas más comunes pensamos que probablemente son genéticas, porque la epilepsia sigue siendo el ejemplo de un problema que se origina en el cerebro, en un cerebro intacto, estructuralmente normal. A pesar de que cualquier agresión al cerebro de manera crónica puede generar una epilepsia, pero sigue siendo, y afortunadamente es importante para todos nosotros y para que el público conozca, la mayoría de los síndromes que ocurren en pediatría son edad dependientes y autolimitados, es decir, que empiezan en una determinada edad y con el desarrollo desaparecen. Por eso hay que tener bien claro lo que significa epilepsia, ¿no? Entonces, este es el escenario más común que nosotros vemos en nuestra práctica diaria. Estos niños que, por suerte, andan bien, tienen un buen pronóstico, y luego tenemos un grupo de aquellos niños que, a pesar de todos los tratamientos, con medicamentos u otros tratamientos no medicamentosos, continúan con sus crisis, y acá es donde realmente la epilepsia tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de estos niños, y en este tema es donde el cannabis tiene su lugar Roberto, concreto.
Quiero poner un par de placas para confirmar esto que acabas de decir. Vos has dicho en muchas oportunidades, y está en la estadística, por supuesto, internacional, que el 1% de los pacientes pediátricos tienen epilepsia. Así que hay una placa dando vueltas por ahí, les pediría a la producción que lo ponga para que la gente vaya fijando este concepto. Acá, epilepsia refractaria resistente, hay casos que sufren... No, esta es la última, perdón. Si pueden volver a la primera sería interesante para no alterar el orden. No, le contaba, Roberto, no, es la primera, chicos de producción. Ahí va, epilepsia en pediatría, 1% de la población pediátrica. Vale decir, 1 de cada 100 chicos, ¿entre qué edades, Roberto, tiene epilepsia? La epilepsia es una entidad que, bueno, en pediatría obviamente en toda la edad pediátrica, pero la epilepsia es una entidad que aparece en el primer minuto de vida y en el último minuto de vida. No respeta sexo, no respeta límites geográficos, raza, religión, nivel socioeconómico, es decir, la epilepsia afecta a cualquier persona. En pediatría, nosotros consideramos edad pediátrica desde el recién nacido hasta 16 años, se puede discutir 18, 16, pero en nuestro hospital en general, en el Garrahan, manejamos niños hasta 16 años, excepcionalmente algunos con una edad mayor. Roberto, entre el 20 y el 30% de estos chicos, en las edades que acabas de mencionar, no responden digamos, no tienen respuesta terapéutica a 2 o más drogas de las 20 que hay en el mercado para el tratamiento de la epilepsia, y eso se llama epilepsia refractaria. Sí, en primer lugar, estos porcentajes dependen del centro donde uno trabaja, ¿no? En un centro primario, en un centro secundario, probablemente estemos más cercanos al 20%. Obviamente que en nuestro centro, en el hospital, que es un hospital de alta complejidad, claro, los porcentajes son mucho mayores. Pero lo importante es tener en general el concepto del 20%. Con respecto al término refractario, que es un término que ya no se usa más, hablamos más de, porque si uno va a traducir refractory en español, sí, claro. No, es resistente, tal cual. Sí. Así es el término correcto. No es más resistente, entonces. Sí, es resistente, no refractaria. Se cambia el término refractario por resistente. Okay. Para entender que ahí está perfecto. El segundo término es el correcto. Entonces, estos niños con estas formas resistentes, obviamente la definición no es tan clara, porque 2 o más fármacos depende del tipo de epilepsia o síndrome. Hay síndromes que usted puede utilizar más de 2 fármacos, pero que sí o sí sabe que en el tercero, cuarto, quinto o sexto lo va a resolver. Yo creo que entender los síndromes, por eso yo insistía de la importancia de los síndromes, es permitir avanzar sobre el mejor tratamiento. Eso no significa que definiendo muy bien el síndrome y la causa, que es el otro aspecto fundamental, vamos a resolver todos los niños con epilepsia. Ahora el cannabis, el cannabis, ahí, digamos, el cannabis es un reemplazante de estos medicamentos. ¿Cuáles son las cosas a favor que tiene el cannabis? Claro, el cannabis sería otra alternativa terapéutica. Okay. Que no viene al caso si discutir si es un fármaco, es un tratamiento válido. Bien. Un tratamiento que surge, ustedes conocen la historia, porque esto es conocido por toda la sociedad, ha tenido un impacto muy, muy particular, yo diría peculiar en la medicina. Todos manejamos este tema. Lo concreto es que los estudios de investigación serios han permitido darle un lugar al cannabis, que es una opción promisoria. Yo creo que ya más que promisoria ya es un presente en el cual nosotros hemos podido investigar en nuestro hospital en las formas más severas de epilepsias, dentro de las fármacos resistentes, que son las encefalopatías epilépticas, son esas formas que per se el fenómeno epiléptico lo deteriora al niño, más allá de la condición previa. Y entonces aquí empezó a ser útil el cannabidiol, puntualmente en 2 síndromes de los más severos dentro de estas encefalopatías epilépticas, y la experiencia nuestra, que haya sido comunicada en una revista científicamente reconocida, y que ahora estamos trabajando sobre la segunda publicación
con 2 años de seguimiento, que esto le da fortaleza a la investigación. Roberto, y con muy buenos resultados, mucho mayores a la expectativa que inicialmente nos habíamos planteado. Roberto, es cierto que no vamos a discutir ahora, ya lo hicimos en alguna oportunidad en un curso en el cual ambos participamos en la Facultad de Medicina de la UBA en el 2019, si el cannabis es un fármaco o no, pero hay cannabis que se producen como si fuera un fármaco. Y esto le da al paciente y al médico que lo indica la seguridad de que hay trazabilidad, que la concentración de 99.6% del cannabidiol es siempre la misma, que no está mezclado con otras cosas, que no está contaminado con otras cosas, con otros componentes de la planta. Uno puede sacar la planta y utilizarla, o sacar un aceite de la planta y utilizarlo, o usar una metodología parecida a la que se utiliza para producir un medicamento y usar ese producto, que es lo que está comprando el Estado ahora, o compró ya el Estado, ¿no? No entiendo bien la diferencia, por eso, pero si le explicás, Roberto, o sea, la diferencia es importantísima porque sí, hay muchas mamás que cultivan su propio cannabis o su propio aceite de cannabis para darle a sus hijos. ¿Eso está bien, está mal? ¿Hay que ir por un medicamento a base de cannabis que tenga esta eficiencia científica? Nosotros, yo les cuento nuestra experiencia, y como el concepto de Claudio es crucial, es decir, el producto que manejamos, que hemos manejado en el hospital y que tenemos ahora en acceso en nuestro país, ofrecido por el Ministerio de Salud, un producto confiable, es lo que debemos utilizar, digamos, ¿no? Es decir, como todo fármaco, estos productos requieren de un proceso farmacológico, valga la redundancia, que nos asegure la calidad y la seguridad de un producto medicinal que vamos a utilizar, por otro lado, en muchos chicos que están en una etapa plena del desarrollo cerebral, donde algunos componentes de este producto pueden ser nocivos, pueden afectar. Entonces, nosotros tenemos que tener garantía de esto. En el estudio que hemos realizado fue un producto donado por un laboratorio de Canadá, y algunos de esos pacientes que no tienen recursos, porque ya ha finalizado el estudio, le estamos proporcionando en este momento el producto que nos entregó el Ministerio. O sea que justamente eso a eso quería ir, ¿no? Si hay fácil acceso a ese producto. Bueno, el producto se comercializa en nuestro país, o sea que las personas que tienen recursos o coberturas pueden acceder perfectamente por indicación de su médico, y el resto de los pacientes sin cobertura, obviamente que estamos logrando, y hay precisamente un stock a nivel del Ministerio, que ellos dispondrán cómo distribuir esta posibilidad con los centros, o a los centros, mejor dicho, que van a manejar estos niños. Última pregunta. ¿Cómo se aplican esto? Digamos, ¿cómo se aplican a los pacientes? ¿Cómo se les da? ¿Cómo se les suministra? ¿Son gotas? Sí. ¿Es aceite? ¿Se pone en un terrón de azúcar? ¿Cómo recibe y cuánto recibe por día en general? No de producto en particular, pero ¿es trabajoso esto? ¿Hay una buena compliance, buena aceptación de parte de los pacientitos? Sí, el producto hoy por hoy, de acuerdo a sus características, es a través de una solución oral, que puede tener un vehículo a través de un aceite u otro vehículo, pero en definitiva se da por solución oral, y es perfectamente aceptable por las personas, por los niños. No hay ninguna dificultad. Así que de la misma manera es un aceite, entonces también, o son gotas. El aceite es el vehículo, lo que hace que lo transporte, digamos. Bien. Pero hay productos que no tienen aceite, o sea, pero que también es líquido, y la concentración perfectamente es acorde a lo que necesitamos. Bien. Así que hay algunas cápsulas, pero las cápsulas tienen líquido por dentro, o sea, no es cápsula con algo sólido dentro, sino ser líquido. Y se está trabajando mucho
en la búsqueda de otra presentación, otra fórmula. De todos modos, hay un camino todavía muy importante por recorrer, se está trabajando en todos los ámbitos para lograr optimizar, obviamente, del mejor modo posible este producto. Perfecto. Así que hay un desafío tremendo y hay un trabajo muy, muy importante en todos los niveles para ayudar en definitiva a todas las personas que van a necesitar médicamente y en otros aspectos este nuevo Roberto, producto. Un lujo. La verdad que te agradecemos mucho, un fue lujazo. muy claro y muy concreto, ¿no? Te mando un fuerte abrazo. Bueno, nos vamos a estar viendo o sintiendo, como se dice en Italia, por teléfono, con más frecuencia. Te mando un fuerte abrazo y que pases un buen fin de semana. Gracias. Gracias, doctor, un gusto. Igualmente.